Por lo tanto, dentro de los factores predisponentes o factores de riesgo asociados, sobre todo estos no reversibles, son la edad, el más importante. Pero tenemos, como por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer, siendo esta la enfermedad o la demencia primaria más frecuente, hay factores genéticos vinculados a ciertas lipoproteínas o a polipoproteínas E, el sexo femenino, que es el grupo en el que se presenta con mayor prevalencia esta enfermedad, y antecedentes de factores de riesgo como hipertensión sistólica o exposición y acumulación de ciertos metales como el aluminio. Las demencias vasculares, por otro lado, necesitarían la presencia de algunos otros factores de riesgo cardiovascular, como diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia, algunas arritmias, etc. Entonces, como ustedes van a ver en esta tabla, la etiología es diversa, ¿no? Hay enfermedades degenerativas, otras que pueden ser potencialmente curables o controlables, y de ahí que hay la subdivisión, ¿no? En las demencias primarias y las secundarias. Acá tenemos este gráfico que muestra que, por ejemplo, el control de ciertos factores asociados puede optimizar el rendimiento cognitivo de una persona, retardando o simplemente evitando la aparición de un deterioro cognitivo a cierta edad. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el ejercicio, la reducción de la inflamación cerebral, reducción del daño encefálico, que puede ser a través de factores de riesgo vasculares, neurotoxinas o el estrés oxidativo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que tratar la diabetes, hipertensión, valores altos de lípidos o del colesterol sérico, disminuir la obesidad, ¿no? Por ejemplo, favorecer una rica red social, ¿no? Interacción social disminuye la posibilidad de que aparezca la demencia. Y por otro lado, refiriéndonos a este aspecto, el aislamiento social favorece o allana el terreno para que ésta aparezca. Tenemos, por ejemplo, aquí la distribución por grupos etarios, ¿no? De los factores de riesgo que están vinculados a la demencia. En adultos jóvenes menores de 45 años, la pobre educación se ha vinculado, ¿no? Con el desarrollo de la demencia. En adultos ya mayores, ¿no? Menores de 65 años, entonces la pérdida auditiva, un factor importante, y factores de riesgo cardiovascular también, ¿no? Y también en este grupo etario, los traumatismos cráneoencefálicos, el índice de masa corporal incrementado, sobre todo con niveles de obesidad. Y después de los 65 años ya otros factores, ¿no? Inclusive el aislamiento social, que ha cobrado mucha importancia, relevancia, se ha resaltado mucho esto a raíz de la pandemia, ¿no? Muchos ancianos o adultos mayores que han sido inexorablemente aislados para cuidarlos, ¿no? De un posible contagio, porque era un grupo muy vulnerable. Entonces, se han incrementado los casos de deterioro cognitivo, demencia, y algunos que tenían deterioro cognitivo leve, pues han visto agravada esta su situación. Hablando del género femenino, por ejemplo, hay la presencia o la vinculación con los estrógenos, ¿no? Y que tienen varios mecanismos, como ustedes pueden apreciar. Por eso es que está descrito que en el sexo femenino es más prevalente la enfermedad de Alzheimer. Dentro de las causas de los síndromes demenciales o de las enfermedades que cursan con demencia, más del 50%, muchísimo más en algunas series en reportes o en estudios, la ocupa la enfermedad de Alzheimer, seguido por la demencia por cuerpos de Lewy y con porcentajes menores, similares entre sí, están la depresión, las demencias vasculares, problemas metabólicos, infecciones, algunas lesiones estructurales, ¿no? Sobre todo aquellas postraumáticas, etcétera. Dentro de los factores de riesgo que se pueden modificar,
bueno, la menor educación, si es un factor de riesgo ya demostrado, entonces lo que se propende es que, o hay que favorecer una, un mejor o el más óptimo nivel de educación en las personas, para que de esta manera estemos controlando este factor de riesgo a largo plazo. La hipertensión arterial, sobre todo referida a la presión sistólica, tener el objetivo de controlarlo por debajo o hasta valores de 130 milímetros de mercurio. Eh, Algo que es muy frecuente, sobre todo en nuestro medio, ancianos o adultos mayores con hipoacusia progresiva y a veces bilateral. Entonces, se soslaya esta necesidad del adulto mayor tratando de compensar, hablando más fuerte en ciertas circunstancias, pero eso es solo una compensación circunstancial. Este paciente está sometido a una privación sensorial auditiva, por lo tanto, esto constituye ya un factor de riesgo dentro de estos factores de riesgo modificables de altísimo peso, como vamos a ver en una diapositiva posterior. Y evitar, lógicamente, el trauma acústico, ¿no? En edades tempranas para que esto no se desarrolle eh, como un problema ocupacional inclusive. Tabaquismo, obesidad como factores de riesgo cardiovascular, incluso el sedentarismo, la diabetes, ¿no? La depresión cobra una importancia también relevante. ¿Por qué? Porque sabemos que la depresión puede cursar con una liberación descontrolada de glucocorticoides y estos a su vez producir una alteración en la plasticidad neural a nivel de las áreas vinculadas con la memoria, ¿no? Áreas frontales y sobre todo los hipocampos temporales. Entonces, una depresión crónica no controlada o no bien manejada puede desencadenar en un deterioro cognitivo progresivo y, por qué no, en una demencia. Consumo de alcohol como sustancias tóxicas, los traumas encefálicos y la misma contaminación ambiental. Entonces tenemos estos dos grandes grupos que habíamos mencionado, las demencias degenerativas primarias y las demencias secundarias. Dentro del primer grupo, en esta subclasificación, la enfermedad de Alzheimer ya habíamos dicho que cobra mucha relevancia por su alta prevalencia, pero también existen otro tipo de demencias con degeneración primaria, ¿no? La frontotemporal, la atrofia posterior cortical, que tienen sus características individuales peculiares que pueden hacerla distinguibles de una enfermedad de Alzheimer. Factores de riesgo, la edad, como habíamos mencionado, para la mayoría de las demencias, hay influencias genéticas, ¿no? En este caso, la teoría poligénica. Sabemos que hay varios cromosomas, varios genes en diferentes cromosomas involucrados, por lo tanto, la enfermedad de Alzheimer no se debe a una sola alteración genética. Hay muchas, pueden coexistir inclusive. También el género femenino, la educación, el nivel de instrucción también tiene mucho que ver y algunos factores de riesgo cardiovascular, así como el trauma craneal. Dentro de la fisiopatología, involucrando a los factores moleculares, histológicos, se describe una falta de aclaramiento del beta amiloide, ¿no? Que digamos es una proteína que tendría que tener una depuración en condiciones normales. Sin embargo, el acúmulo por la falta de aclaramiento va a producir alteraciones metabólicas, ¿no? A partir de este beta amiloide. Tenemos que la proteína tau es un componente estructural de los microtúbulos, ¿no? Como parte del citoesqueleto en las neuronas. Y esto también cuando existe una hiperfosforilación de esta proteína se acumula formando ovillos, ¿no? Los famosos ovillos neurofibrilares. Y la acumulación del beta amiloide mencionado anteriormente, que a su vez forma las placas neuríticas, le dicen, ¿no? Entonces, este beta amiloide va a producir una disfunción sináptica, ¿no? Está descrito que sabemos dentro de otros receptores
del glutamato están los receptores NMDA, N-metil de aspartato, ¿no? En las membranas postsinápticas. Sabemos que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio por excelencia. Sin embargo, el beta-amiloide, anormalmente acumulado y no aclarado, promueve la internalización de estos receptores NMDA de glutamato, y por lo tanto este glutamato excitatorio no tiene sobre qué estructura o qué receptor actuar. Este es uno de los mecanismos, ¿no? La disfunción sináptica. Este beta-amiloide, a nivel de las mitocondrias, también produce, ¿no? Una alteración digamos, producto de esto se produce una apoptosis, ¿no? Por, digamos, alteración de la maquinaria energética celular, y esto va a devenir en una muerte celular programada. Reacciones inflamatorias también, cuando estas placas de beta-amiloides son fagocitadas por la microglia, que es un componente estructural, ¿no? del encéfalo. Se produce reacción inflamatoria con la producción de las citoquinas, y esto va a producir daño neuronal. Entonces, el resultado va a ser muerte neuronal progresiva, y de tal manera que, dependiendo de las estructuras encefálicas más comprometidas, el menoscabo neurológico, y en este caso cognitivo, se va a ir produciendo gradualmente. Acá tenemos algunas imágenes que describen algunas lesiones como hipotrofia o atrofia del parénquima encefálico en diversos cortes de una resonancia magnética. Entonces, un poco más de lo que habíamos visto, ¿no? Respecto al amiloide, todo va a sobrevenir en muerte neuronal y demencia. Acá la descripción de la anatomía patológica, el corte del hipocampo, ¿no? Es el que fundamentalmente se va a alterar en la enfermedad de Alzheimer. En las neuroimágenes funcionales se pueden apreciar, ¿no? la hipofunción de ciertas áreas comprometidas en un paciente con demencia, y observamos que en la demencia de Alzheimer hay más hipofunción cortical, sobre todo frontotemporal, con una hipotrofia también del parénquima cerebral. Las demencias plus, denominadas así porque se describe las características de una demencia, pero asociadas a otro tipo de manifestaciones neurológicas, como en la demencia con cuerpos de Lewy. Hemos resaltado aquí porque dentro de este grupo es una de las más frecuentes, pero también se asocia o está emparentada a la demencia por enfermedad de Parkinson, cuya manifestación, digamos, que no atañe al deterioro cognitivo, son problemas extrapiramidales, es decir, trastornos del movimiento, parkinsonismo. Ambos cursan con parkinsonismo. Una característica diferencial entre estos dos, la demencia con cuerpos de Lewy y la demencia de la enfermedad de Parkinson, sería que la primera debuta con deterioro cognitivo, y progresivamente, a medida que la enfermedad avanza, recién aparecen las manifestaciones extrapiramidales, es decir, el parkinsonismo. Y en la enfermedad de Parkinson sucedería lo contrario, ¿no? Donde a un inicio se presentan los síntomas del parkinsonismo, ¿no? Trastornos del movimiento, rigidez, bradicinesia, temblor en reposo, la típica asimetría, y a medida que pasa el tiempo y se agrava la situación motora del paciente, aparecen los signos de demencia. Esto no es absolutamente exacto, pero es una tendencia. ¿Por qué les digo? Porque existen síntomas o manifestaciones no motoras de la enfermedad de Parkinson, y una de ellas son los trastornos depresivos o afectivos, y en otros casos el deterioro cognitivo, pero que normalmente de inicio no llega a la demencia, sino ya posteriormente. Entonces, ahí la diferencia. Y las otras formas de enfermedad, ¿no?, que se van a asociar a ataxias, por ejemplo, en este caso, demencias frontotemporales asociadas a parkinsonismo, ¿no? Una coexistencia de dos tipos de demencias, ¿no?
la degeneración corticobasal, también con trastornos de movimiento, la parálisis supranuclear progresiva, que también cursa con parkinsonismo, pero sobre todo asociado a alteraciones de la mirada vertical. Los criterios requeridos para este primer tipo de demencia plus que habíamos mencionado, que es la más frecuente dentro de este subgrupo, cursan con déficit tempranos y muy marcados en la atención. La atención es la capacidad de mantener una concentración en una tarea o en un estímulo dado, ¿no? Las funciones ejecutivas y la habilidad visoperceptual. Entonces, esa característica tiene al inicio estas demencias con cuerpos de Lewy. Entonces, esta cognición va a tener fluctuaciones a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque se afecta la atención. Y la atención, por definición, y esto, por ejemplo, se describe en los síndromes confusionales agudos en los que la atención está alterada, suele tener fluctuaciones, ¿no? Por momentos está un poquito más lúcido, por momentos más confuso, etc. Y su rendimiento cognitivo se deriva de esa alteración de la atención. Pueden presentar alucinaciones visuales recurrentes, de hecho, de que es otro rasgo, ¿no? Digamos, inherente a este tipo de demencia. Trastornos del comportamiento durante el sueño REM, ¿no? Pesadillas. El parkinsonismo, que aparece posteriormente. Y es un parkinsonismo similar a lo que se observa en la enfermedad de Parkinson, ¿no? De hecho, que el parkinsonismo es un síndrome que comparten varias enfermedades. Entonces, dentro de este, describimos a la bradicinesia, el temblor en reposo, la rigidez. Y suele ser asimétrico en cuanto a estas manifestaciones motoras. Y aquí tenemos dos cortes coronales en una demencia con cuerpos de Lewy, ¿no? En la primera lámina o en el corte A observamos el primer tipo de demencia descrito y en el corte B la enfermedad de Alzheimer. Y notemos que en la enfermedad de Alzheimer el grado de hipotrofia cortical a nivel frontal y temporal sobre todo es mucho más marcado con respecto a la demencia con cuerpos de Lewy, que tiene otra fisiopatología. Dentro de las demencias estas degenerativas primarias, podemos clasificarlas por grupos etarios, ¿no? La de inicio precoz, antes de los 65 años, y la de inicio tardío, después de esta edad. Incluso algunos pueden clasificar las demencias juveniles, ¿no? Que estarían por debajo de los 45 años. Entonces, ¿qué características guarda? Afectación precoz de la memoria, es un rasgo, digamos, muy característico de este grupo de demencias degenerativas primarias. Luego sobreviene el deterioro múltiple y progresivo de las funciones superiores, es decir, abarcan más de un dominio cognitivo. Pueden aparecer síntomas psiquiátricos o conductuales y lógicamente que todo esto en su progresión va a comprometer la independencia del individuo para las actividades personales o de la vida diaria. Dentro de las secundarias, el otro gran grupo de demencias, aquí tenemos pues una amplia variedad, ¿no? Y hemos subclasificado, por ejemplo, en las de origen vascular, aquellas vinculadas con enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Eventos isquémicos previos, uno o varios, el curso de una enfermedad aterosclerótica crónica de pequeño vaso, etc. Incluso los eventos hemorrágicos, que en algún momento pueden aparecer, o varios eventos hemorrágicos a lo largo de algunos años, pueden producir deterioro de ciertas funciones cerebrales y con ello se presenta la demencia. Infecciones, no solamente las infecciones agudas como las producidas, por ejemplo, por el virus herpes simple, ¿no? Con la encefalitis herpética, que puede producir un daño parenquimal cerebral, sobre todo a nivel o de localización frontotemporal, y suele ser simétrica, o sea, bilateral, sino también tenemos otro tipo de infecciones crónicas, como la infección por VIH, y de hecho que se describe en el SIDA, la conocida o el conocido
complejo demencia-sida, ¿no? Porque en algún momento de la evolución de la enfermedad, sobre todo cuando no tiene un buen control, ¿no? De la carga viral, ¿no? El CD4 no está corregido, ¿no? Por abandono o el incumplimiento del tratamiento antirretroviral, entonces puede desencadenar en demencia. Las hidrocefalias de cualquier etiología, ¿no? Postraumáticas, postinfecciosas, etcétera, también pueden cursar con deterioro cognitivo, ¿no? Sobre todo si esta hidrocefalia no ha sido identificada oportunamente y corregida, ¿no? Muchas veces necesitan un sistema de derivación ventrículo-peritoneal y por consiguiente se evitaría la progresión de esta hidrocefalia con el desplazamiento y la compresión y la afectación estructural del parénquima cerebral. Manifestaciones metabólicas endocrinas como distiroidismos, enfermedades de Wilson, por ejemplo, que tiene que ver con los depósitos de cobre, ¿no? Estos se dan pues de forma irreversible, ¿no? Primero afecta a nivel de parénquima hepático, pero cuando llega al cerebro suele ser ya un estadio irreversible. Entonces es importante el diagnóstico oportuno precoz. Dentro de las causas carenciales, tenemos, por ejemplo, la deficiencia de vitamina B12 o de tiamina. La B12, por ejemplo, ¿no? Que es mucho más conocida y más frecuente. Entonces, también podemos tener, y de la tiamina, ¿no? En el caso de los pacientes con alcoholismo crónico, ¿no? Se ha descrito la encefalopatía de Wernicke y el trastorno psicótico de Korsakoff. Entonces, por carencia de vitamina de la tiamina. Entonces, también puede conducir a una demencia. Las causas traumáticas que pueden o no inducir una hidrocefalia, simplemente un traumatismo cráneoencefálico con sangrado parenquimal o con lesión axonal difusa, también es una causa importante. La esclerosis múltiple, como representante de las enfermedades desmielinizantes en el grupo de los trastornos autoinmunes. Y los tóxicos, exposición a metales pesados, ¿no? Como parte de enfermedades ocupacionales o exposición a drogas ilícitas también. Entonces, dentro de las demencias vasculares, son aquellas que están vinculadas a alteraciones de origen vascular, ¿no? Infartos, por ejemplo, cuya distribución puede ser a nivel cortical, subcortical, la enfermedad de Binswanger, que viene a ser la leucoariosis, es decir, la gliosis secundaria a problemas vasculares, ateroescleróticos de pequeños vasos, y las demencias talámicas, ¿no? Entonces, según la localización, también van a tener ciertas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, un problema asociado a factores de riesgo cardiovascular como la arteriopatía hipertensiva, sobre todo cuando esta no se controla adecuadamente, puede producir microsangrados, ¿no? Una mayor amplitud de los espacios perivasculares que se llaman los espacios de Virchow-Roban, stroke lacunares o infartos lacunares, y una complicación aguda de la hipertensión vendría a ser las hemorragias parenquimales profundas. Entonces, en cualquiera de estas subformas, el acúmulo de lesiones y de forma proporcional a estos, entonces se presentará el deterioro cognitivo. Y también acá de la angiopatía amiloide, asociado a problemas hipertensivos crónicos también, ¿no? De la misma forma, microsangrados, hemorragias lobares, ¿no? En este caso, la angiopatía amiloide produce sangrados periféricos, lobares, corticales, a diferencia de lo que veíamos en la hemorragia hipertensiva, que es profunda, como un dato adicional, porque ya es tema de otra clase, de otra discusión, ¿no? Y también otras hemorragias sufragináneas, ¿no?
La enfermedad de grandes arterias, ¿no? Territorios como de la cerebral media, cerebral anterior o de la cerebral posterior, ¿no? Con distintas proporciones. Entonces, existe el famoso stroke limítrofe, ¿no? De la zona limítrofe de territorios vasculares conocidos, ¿no? Por hipoperfusión de estas zonas, ¿no? Son zonas, áreas críticas de la vascularización. Entonces, todo ello dentro de las demencias de origen vascular. El cuadro clínico, muy similar, ¿no? Lógicamente, síntomas cognitivos de uno o más dominios cognitivos que van a ir a impactar en la vida diaria del paciente o en las actividades diarias, asociados o no a síntomas psiquiátricos o del comportamiento. Y estos redundan en las alteraciones funcionales de la persona. Entonces, los dominios cognitivos brevemente, la amnesia, pérdida de memoria, lo más común es que se pierda la memoria reciente o a corto plazo, y en la progresión de la enfermedad se comprometerá también la memoria remota. Por eso es común que los pacientes no retengan información del momento, un encargo o donde pusieron sus objetos personales de uso cotidiano, etcétera, o dejar la hornilla prendida en la cocina o la plancha, ¿no? Porque estaban usando ese momento. Pero cuando les pide o uno le pide a ese anciano que le cuente qué hizo durante el colegio, pues le cuenta incluso con ciertos detalles. Pero cuando la enfermedad progresa, también pues esta memoria remota se ve comprometida. Los trastornos del lenguaje en ciertos tipos de demencia cobran más importancia que otros por su precocidad de aparición. Y aquí se describe pues que pueden tener dificultad para nominar, comprender, sobre todo la sintaxis verbal, escrita, ¿no? Finalmente, la progresión de este ámbito cognitivo va a dar al mutismo, ¿no? El paciente ya pues pierde la capacidad de comunicarse. En los trastornos de la praxia, conocida como la capacidad de ejecución de actividades ya aprendidas, ¿no? Entonces, si hay un deterioro, entonces este paciente no va a tener una adecuada capacidad para manejar objetos habituales, ¿no? Como, por ejemplo, la radio, el teléfono, la cocina, la ducha, por ejemplo, no sabe cómo abrir la llave de la ducha o del caño, etcétera. Entonces, objetos que normalmente serían comunes, habituales, muy conocidos para esta persona. La gnosia, ¿no? Que es la capacidad de reconocimiento. Entonces, pierden esta capacidad para reconocer objetos, personas, identificar sonidos, sabores, aromas, etcétera. Uno le puede dar a un anciano una determinada bebida, le da, por ejemplo, un café, que es tan conocido para todos o la mayoría de nosotros, pero en cierto estadio de su enfermedad, este paciente, uno le da ese café y le dice, toma esta gaseosa, y el paciente toma como si fuese una gaseosa. Incluso puede disfrutar de esa bebida y decir, está rica la gaseosa. ¿Por qué? Porque pierden esa capacidad de reconocimiento, en este caso de aromas y sabores, ¿no? Entonces, en ese ámbito también de la náusea hay compromiso. Algunas capacidades ejecutivas, ¿no? Que, que, por ejemplo, esto nos permite realizar secuencias de actos también aprendidos previamente, ¿no? Basados en un pensamiento abstracto, ¿no? La capacidad por ejemplo, el autocontrol, ¿no? El autocontrol, la autoinhibición, que nosotros tenemos un freno natural a nivel frontal, ¿no? Porque si no, estaríamos pues con conductas desenfrenadas, ¿no? Inhibidas, nosotros tenemos cierto pudor, ¿no? Cierto recato para no hablar ciertas palabras en ámbitos públicos, dependiendo de nuestro entorno, en el ambiente en el que nos encontremos, etcétera, etcétera. Y también la decisión para realizar ciertas tareas con un juicio adecuado. Entonces, estas capacidades ejecutivas también se van perdiendo, ¿no? El paciente puede tornarse desinhibido, desinteresado, no le importa tener el pudor, se expresa de forma soez, y mayor recato y respeto por los demás, etcétera. La orientación también se ve comprometida, ¿no? Y en un
primer momento, la desorientación temporal es la que se compromete más, ¿no? Luego la espacial y finalmente la orientación en persona, ¿no? La alteración de la atención que habíamos mencionado como un rasgo incluso distintivo de la demencia por cuerpos de Lewy, ¿no? En general, hay una incapacidad para mantener la atención, o por lo menos una dificultad. El cálculo, que es otro ámbito cognitivo, creo que está de más detallarlo, ¿no? Operaciones aritméticas, cálculos, operaciones financieras, ¿no? Todo eso se ve alterado. Pero también hay otras manifestaciones asociadas con los síntomas neuropsiquiátricos o del comportamiento. Y en primer lugar tenemos a la depresión, que puede coexistir o preceder al desarrollo de una demencia y a veces confundir con su diagnóstico. En algunas situaciones podemos tener un paciente con una depresión crónica y que su rendimiento intelectual se ha visto afectado en cierta forma, sobre todo la atención y la memoria reciente, y se puede catalogar como una demencia, sin serlo, ¿no? Porque habíamos dicho que puede enmascarar una demencia. Pero también puede coexistir, es decir, un paciente ya con un diagnóstico de deterioro cognitivo mayor puede en el curso de su enfermedad presentar depresión, la cual puede agravar su cuadro clínico, su autonomía, su función, el cumplimiento de su medicación, su vida personal, etcétera. Entonces es importante identificar también estos aspectos para poder controlarlos de la mejor manera. Y de hecho que hay pacientes que mejoran su rendimiento intelectual cuando mejora este problema afectivo. Y otras manifestaciones como la manía, que son menos frecuentes, ¿no? Ideas delirantes, que, bueno, dentro de los trastornos de comportamiento pueden tener este tipo de ideas, sobre todo de robo, se vuelven más suspicaces, ¿no? Echan la culpa de la pérdida de algún objeto personal a su entorno más cercano, incluso a familiares, ¿no? Alucinaciones, sobre todo las de tipo visual, falsos reconocimientos también, ¿no? Cambios de la personalidad, sobre todo se acentúan aquellos rasgos previos, ¿no? Si el paciente ha sido muy disciplinado, de repente muy puntual, bueno, se va a acentuar esto, ¿no? Se vuelven muy exigentes, demandantes, ¿no? Descalificadores con la persona que no tenga este tipo de cualidad, ¿no? Personas que son verborreicas, alegres, se tornan mucho más, ¿no? O sea, sus rasgos previos suelen acentuarse. Trastornos de comportamiento propiamente, como el vagabundeo, ¿no? Conducta errática, comportamientos repetitivos, estereotipados, se ponen a hacer alguna actividad, incluso doméstica, y la vuelven a hacer, ¿no? Como ordenar determinados objetos, ¿no? En su oficina, en la sala, en su dormitorio, y lo vuelven a hacer, vuelven a desordenar y lo vuelven a ordenar. Trastornos de la alimentación, ¿no? Algunos ya pues pierden esas sensaciones o las percepciones de llenura, de plenitud y de hambre, ¿no? Entonces, todo eso se trastorna. Por lo tanto, estas personas pueden haber ingerido su desayuno, por ejemplo, y a la media hora están solicitando nuevamente desayunar, alegando que no habían desayunado hasta ese momento. Entonces, carecen del recuerdo de ese acto de alimentarse media hora antes y también carecen de las sensaciones de llenura que da pues un alimento ya ingerido. Entonces, bajo estos dos mecanismos, pues se producen estos trastornos alimentarios. La incontinencia de esfínteres también está asociada, sobre todo en los pacientes cuya demencia ya ha tenido un avance importante, ¿no? Y por eso es que pueden acudir por ejemplo, en los varones al urólogo, atribuyendo que tienen un problema prostático y no es por la próstata, que puede estar alterada levemente o no, que tiene la incontinencia urinaria,
sino simplemente por esta incontinencia esfinteriana de origen cortical demencial. ¿Qué actividades instrumentales de la vida diaria se pueden comprometer? Las domésticas, financieras, que hemos mencionado, control de la medicación. Es frecuente que estos pacientes dependan de una tercera persona más joven o del cónyuge o varón, mujer, ¿no? Sea el caso, para el cumplimiento de su medicación. Puede ser la esposa que al paciente le haga cumplir la medicación o viceversa, ¿no? Si es la paciente la que tiene demencia, el esposo puede hacer cumplir la medicación. Es decir, depende de una tercera persona. Y el manejo de aparatos, ¿no? Sobre todo ahora, ¿no? Con la tecnología que ha avanzado y nos ha otorgado más aparatos, ¿no? Electrodomésticos, etcétera, que nos facilitan la vida, pero a este tipo de personas como que en cierta forma les complica, ¿no? Porque no pueden resolver o, digamos, su necesidad frente al manejo de estos aparatos. Y las actividades de la vida diaria referidas al autocuidado, ¿no? La higiene, la alimentación que habíamos mencionado, tu propia locomoción, ¿no? El traslado, ¿no? En el ámbito de su hogar o fuera de él. Y el control de esfínteres que ya lo hemos mencionado. Entonces, para el abordaje diagnóstico, y de ahí se derivará pues las decisiones terapéuticas, una adecuada historia clínica que abunde en antecedentes, la anamnesis respecto a la presentación, cronología de sus síntomas, una buena exploración física, porque hemos visto que no todas las demencias son enfermedad de Alzheimer, ¿no? Hay algunas demencias que pueden tener otras causas, incluso causas secundarias, incluso potencialmente reversibles, ¿no? Entonces, tenemos que, ante una persona con demencia, no atribuirle que ya presenta una enfermedad de Alzheimer para cruzarnos de brazos y resignarnos a que es una demencia degenerativa primaria y como tal es irreversible. No, hay que investigar más allá. Entonces, una valoración ordenada, sistematizada, nos va a llevar al correcto diagnóstico. Dentro de esto también tenemos una batería pues, de escalas o de instrumentos de valoración cuantitativa de la cognición, como son, por ejemplo, acá un ejemplo breve, ¿no? El mini mental, ¿no? O un examen abreviado o pequeño del estado mental, ¿no? Y otras, ¿no? Que se pueden utilizar incluso en la consulta externa. Y hay otras pruebas más elaboradas que en el ámbito de la neuropsicología se aplican y de hecho que necesitamos de ellas para hacer más precisiones, ¿no? Y también valorar las discapacidades que ya estaría produciendo la demencia en estos pacientes, ¿no? Y para ello tenemos también otros índices, como el índice de Bartel, de CAT, cuestionario de las actividades instrumentales de la vida diaria y el cuestionario también de las actividades básicas de la vida diaria. Acá tenemos, por ejemplo, el test de MOCA, ¿no? que nos valora, digamos, de manera resumida, breve, varios ámbitos cognitivos, como las funciones ejecutivas, la identificación de formas, ¿no? Sobre todo en estos de animales que tendrían que ser familiares para el paciente, pero a veces esto no se adapta a nuestro medio porque estos animales son de otro hemisferio, ¿no? Entonces, este test es de canadiense, ¿no? Sin embargo, estos animales pertenecen a otro ámbito. Tendría que adaptarse uno con nuestra realidad, ¿no? Con animales probablemente muy propios de nuestra región, sobre todo para pacientes, digamos, que uno supone que no ha tenido pues un contacto por lo menos indirecto, visual, por televisión, muy familiar o muy cercano o muy frecuente con este tipo de imagen, ¿no? No todos los pacientes van a tener un nivel de instrucción superior, ¿no? Es más, algunos pacientes inclusive ni siquiera han ido al colegio. Entonces allí tendríamos una limitación que tendríamos que ir adaptando a estas pruebas. También se evalúan en este mismo test la memoria, la atención, el lenguaje, el pensamiento abstracto, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué se parecen
la manzana una naranja? La respuesta correcta sería en que son frutas, o cada una de ellas es una fruta. Y se le pregunta, por ejemplo, ¿en qué se parece un tren a una bicicleta? Y la respuesta correcta sería, creo que se durmieron. ¿Transporte, doctor? Ya, por ejemplo, son medios de transporte, son vehículos de transporte, correcto. Y un reloj a una regla, Son instrumentos de medición, doctor. correcto, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamiento abstracto es que buscamos evaluar y calificar. Luego, el recuerdo diferido, ¿no? Entonces, se le da, digamos, estas palabras para que las repita y luego de un tiempo se le pregunta por lo mismo. Y, por ejemplo, rostro, seda, iglesia, clavel, rojo, tiene que repetir en ese orden o en el que haya retenido el paciente. La cosa es que repita estas palabras, ¿no? Y al volver a valorar o al preguntarle por esas palabras, si digamos las repite espontáneamente, se le da un puntaje, pero si se le da alguna pista, por ejemplo, es una parte del cuerpo, ya, rostro, ya, es un material de una tela, por ejemplo, ya, si se le da pista, se le da un puntaje, sí, pero menor. Bueno, y dentro del diagnóstico diferencial también, ¿no? Habíamos dicho que puede enmascarar una depresión a la aparición de una demencia, o pueden coexistir. Entonces, para valorar la depresión tenemos escalas, una de las más conocidas, la escala de depresión de Hamilton. Habíamos dicho que la entrevista familiar es muy importante porque ellos nos van a dar datos muy confiables, ¿no? Incluso mucho más confiables que los que seguramente en algún momento el paciente pueda dar, ¿no? Por ejemplo, el paciente puede decir, sí, tomo mi medicamento todos los días, doctor, sí, tal como usted me ha dicho. Y el familiar dice, no, porque no quiere tomar, porque a veces se olvida. Yo le dejo y se olvida. Y cuando vuelvo, encontré las pastillas que le dejé en su mismo lugar, al lado de su individual, en su mesa, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosas así. Entonces, la información a la familia y la entrevista a la familia es fundamental. Dentro de la analítica, también hay que solicitar pensando en las posibilidades secundarias, ¿no? Que estén subyacentes a la aparición de la demencia. Enfermedades hepáticas, perfil tiroideo, vean, enfermedades carenciales, infecciones crónicas, exposición a metales pesados, sobre todo si de la anamnesis se deriva alguna exposición ocupacional, o no solo ocupacional, sino, por ejemplo, pacientes procedentes de Cerro de Pasco, ¿no? Exposición a esos relaves mineros, ¿no? Contaminantes o contaminados. Entonces, todo se desprende de una correcta anamnesis. Y también echamos mano de ciertas neuroimágenes. Les he mostrado algunas porque nos permiten precisar, digamos, eh, la localización y las características de las lesiones encefálicas en relación con lo que estamos observando en la valoración clínica del paciente. Entonces, según ello y según los factores de riesgo asociados y los antecedentes, se pedirá pues una tomografía, estudios funcionales como un PET scan, por ejemplo, o resonancias magnéticas. Aquí tenemos, por ejemplo, cortes axiales de las diferentes secuencias en una resonancia de una enfermedad vascular con signos de gliosis en T1, hipointenso, y en FLAIR, hiperintenso, ¿no? Los mismos cortes que denotan una enfermedad vascular cerebral crónica de pequeño vaso, aterosclerótica. Aquí vemos la progresión de las neuroimágenes de un paciente. Digamos, esta es la resonancia en T1 de cortes coronales a nivel de los lóbulos temporales. Y lo que ustedes pueden apreciar, vean los años, ¿no? 4 años, entre 4 a 3 años de diferencia progresiva, y se aprecia la progresión de la hipotrofia de los lóbulos temporales, hipotrofia cortical y finalmente también subcortical.
Aquí, por ejemplo, otro tipo de hipotrofia, cortical, ¿no? Frontotemporal, pero es asimétrica en el hemisferio del lenguaje dominante, en las demencias semánticas. Su característica será, pues, afasia, ¿no? O algún grado, o en sus diversos grados de deterioro del lenguaje. Aquí observamos múltiples infartos corticales y también subcorticales, ¿no? Periventriculares, como lo que se ve en la enfermedad de Binswanger, o aquella que está asociada a infartos múltiples. Aquí observamos, por ejemplo, en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, hiperintensidad de señal a nivel de los núcleos caudados, las cabezas de los núcleos caudados, ¿no? Y también en la cortical frontal bilateral. En los estudios funcionales, como el PET scan, ¿no? Observamos la captación metabólica, ¿no? Del radiotrazador disminuida en la enfermedad de Alzheimer y que ya se insinuaba en un deterioro cognitivo leve. El diagnóstico diferencial fundamental también, ¿no? Uno, el deterioro cognitivo leve, que vendría a ser como que un paso previo a la demencia, simplemente por el compromiso de un dominio cognitivo o menos de 2 dominios cognitivos, y si es que este compromiso no afecta la actividad o la autonomía del paciente. Pero si sucede lo contrario, como hemos definido demencia, ya estaríamos hablando de una demencia. Trastornos afectivos, como la depresión, también ya mencionada. Otras afecciones psiquiátricas, trastorno obsesivo compulsivo, psicosis de la vejez. ¿Por qué? Porque pueden presentar alucinaciones que también coexisten, ¿no? Como síntomas neuropsiquiátricos en las demencias. El delirio o el síndrome confusional agudo, que es lo mismo, ¿no? Cuando esto sucede de manera prolongada, sobre todo en pacientes de edad avanzada sometidos a intervenciones quirúrgicas, es decir, en un ámbito de hospitalización. Entonces pueden suceder un síndrome confusional agudo y que por una estancia prolongada se puede confundir con una demencia. Los déficits cognitivos de dominio único, como la psicosis o la enfermedad de Korsakoff, ¿no? Por deficiencia de tiamina en los pacientes, sobre todo con alcoholismo crónico. Crisis epilépticas, focales, no reconocidas, abuso de drogas o alcohol, o algunos efectos adversos de la medicación, ¿no? Medicamentos que producen disminución de la atención o hipoprosexia, también pueden causar afectación de la memoria, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo muy cotidiano, como el uso del clonazepam. De forma prolongada en estos adultos mayores puede menoscabar la cognición. ¿Qué aspectos debemos tener muy en cuenta, ¿no? Definido así como las banderas rojas, ¿no? El inicio joven. ¿Qué es lo que nos debe llamar la atención cuando este deterioro empieza en edades más tempranas de lo que habitualmente se describe? Por ejemplo, las demencias frontotemporales o enfermedades de Alzheimer, ¿no? En personas más jóvenes de lo habitual. Nos debe llamar la atención, sería como un signo de alarma, ¿no? Para investigar más situaciones asociadas a esta enfermedad. La progresión rápida, ¿no? Que también nos debería llamar la atención, como en el caso de la enfermedad de por priones, ¿no? La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, también denominada anteriormente como la demencia rápidamente progresiva. Incontinencia temprana, otros signos autonómicos también tempranos, déficit neurológicos focales, ¿no? Porque estaría hablando de una alteración estructural no difusa, sino, como su nombre indica, focal. Entonces tendríamos que investigar. De repente está teniendo un proceso expansivo este paciente, ¿no? De naturaleza neoplásica o infecciosa. Hallazgos sistémicos, signos vitales anormales, ¿no? Neuroimagen parenquimatosa anormal. Entonces, eso es lo que deberíamos tener muy en cuenta para tomar las decisiones terapéuticas.
Y este abordaje terapéutico va a estar basado en dos ámbitos, el farmacológico y las intervenciones generales. Entonces, el farmacológico va a estar orientado a, uno, mejorar en lo posible la función cognitiva, mejorar en lo posible los trastornos conductuales y en lo posible mejorar la funcionalidad del paciente, ¿no? En el ámbito de sus actividades de la vida diaria. Dentro del tratamiento farmacológico, lógicamente, según la causa detectada, se va a orientar esta. Cuando se trate de algún problema reversible, pues se dará un tratamiento etiológico. Fármacos conocidos como los nootrópicos, en teoría bajo diversos mecanismos, porque hay una variedad, ¿no? Como el piracetam o el nootropil, etcétera, ayudarían a mejorar el rendimiento neuronal y de ahí se derivaría que, por lo menos como fundamento teórico, mejorarían ciertos síntomas cognitivos. La enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, en este ámbito de las demencias, la enfermedad de Alzheimer es una de las que se ha estudiado más y también en la que se han experimentado estos fármacos, ¿no? Que ayudarían a mejorar la transmisión colinérgica, ¿no? Estos anticolinesterásicos, donepezilo, ribastigmina, ¿no? La taquipina, menos usada, pero también está en este grupo. Entonces, aquí sí se ha demostrado que mejora, o por lo menos evita la progresión rápida o inexorable, más que rápida, porque es una progresión lenta, ¿no? Pero rápida entre comillas sería, ¿no? Evita esa progresión en la enfermedad de Alzheimer. Como dicen pues los expertos en demencia, si un paciente recibiendo este tipo de medicamentos o sus familiares le dicen al médico, doctor, o el médico le pregunta, ¿no? ¿Y cómo le va con el tratamiento? Bueno, doctor, mal, doctor, porque no le hace bien este medicamento. ¿Así? ¿Y por qué no le hace bien? Porque está igual. Entonces, el médico le respondería, precisamente eso es lo mínimo que estamos buscando con el tratamiento, que siga igual, que no progrese su enfermedad. Y exactamente eso es, digamos, lo que uno esperaría, ¿no? Con estos medicamentos, sabiendo que se trataría de una enfermedad de Alzheimer progresiva, deteriorante, degenerativa. Si en el curso de meses, o por qué no algunos años, el paciente se mantiene estable, es decir, igual, eso ya es un gran logro, porque lo que uno esperaría es que se deteriore inexorablemente, de forma progresiva. Entonces, si el paciente, a pesar del tratamiento, sigue con deterioro y sigue avanzando su deterioro, bueno, pues seguramente el tratamiento no le está ayudando. ¿Ya? Entonces, ese tipo de reflexión también hay que hacerla, ¿no? No solamente nosotros como médicos, sino también compartirla con los familiares más cercanos y si puede comprender el mismo paciente. Dentro de los síntomas psiquiátricos, los neurolépticos, antidepresivos, neurolépticos para los problemas conductuales, por ejemplo, pobre control de impulsos, agresividad, alucinaciones, etcétera. Los antidepresivos, bueno, pues, por el mismo objetivo, ¿no? De disminuir los síntomas depresivos. Y las benzodiazepinas suelen utilizarse como un coadyuvante, sobre todo en ciertas circunstancias, no de forma permanente, porque el uso crónico puede, digamos, agravar la situación de la demencia, o por lo menos la alteración de la memoria. Y aquí tienen unas tablas como para poder ver las dosis. Se van titulando generalmente, ¿no? Estos medicamentos. Se empiezan con las dosis mínimas, tolerables sobre todo por el paciente, y a medida que pasan los días o las semanas se van titulando, se van incrementando las dosis, ¿no? Teniendo en cuenta una dosis máxima, digamos que inocua para el paciente, ¿no? Sabiendo que estos pacientes también tienen polifarmacia, ¿no? Utilizan medicamentos para varias comorbilidades en algunos casos. Entonces hay que tener en cuenta sus características farmacológicas como para poder asociar o en todo caso evitar asociar ciertos fármacos. Aquí tenemos inhibidores de la colinesterasa, ¿no?
Donepezilo es más comúnmente usado, pero también tenemos ribastimina, galantamina y la memantina como otro fármaco con otro mecanismo de acción, ¿no? Es un antagonista de los receptores NMDA de KIM del glutamato, ¿no? Para evitar ese mecanismo que puede desencadenarse, que vendría a ser la excitotoxicidad. Entonces, bajo ese mecanismo, la memantina también ayudaría a este grupo de pacientes con demencia, sobre todo los pacientes con enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Aquí su mecanismo de acción, ¿no? Algunos tienen metabolismo hepático, la ribastimina y la memantina no tienen metabolismo hepático. Cuáles se unen a las proteínas, compitiendo con las proteínas con otros fármacos, por ejemplo, ¿no? Incluso algunos antiepilépticos, bueno, diversidad de fármacos. El donepezilo puede competir con las proteínas. De tal manera que este perfil farmacológico de los medicamentos hay que tenerlo en consideración. Dentro de las drogas, por ejemplo, neurolépticas, ¿no? Los atípicos, y acá tenemos uno de clásico, ¿no? El haloperidol, que inclusive se utiliza vía parenteral para los problemas de agitación, psicosis, ¿no? En el momento más agravado de esta agitación se puede utilizar vía parenteral. También hay presentación en gotas. Tenemos los fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿no? Con el objetivo de disminuir los síntomas depresivos, ¿no? La sertralina es un fármaco bastante seguro, inclusive en este grupo etario, ¿no? En los ancianos es muy seguro, con pocos efectos adversos, poca interacción. El escitalopram es otro, ¿no? Una droga un poco más moderna, que también tiene poca interacción medicamentosa. Se pueden utilizar antidepresivos tricíclicos, sobre todo si es que digamos, se busca controlar la depresión, pero pues suelen tener efectos colaterales porque tienen mecanismos de acción un poco más amplios, más extensos, ¿no? Muchos objetivos o target, ¿no? Acá tenemos la mirtazapina, por ejemplo, ¿no? Que como un medicamento antidepresivo puede utilizarse, pero también con otro objetivo, incluso simultáneo, como decir, matar dos pájaros de un tiro. Se utiliza en los pacientes que padezcan de insomnio, que es frecuente en ancianos, y con demencia también. Entonces se les da dosis diarias, nocturnas, y funciona como un inductor muy efectivo del sueño, le da mejor calidad de sueño a esa persona y también mejoraría bajo otro mecanismo la depresión o los síntomas depresivos. ¿De acuerdo? Entonces hay que individualizar la decisión terapéutica farmacológica de los pacientes. Entonces acá un poco más de los mecanismos de las tablas anteriores, solo que bajo otra forma nada más es esta tablita, pero tiene un mensaje similar. Claro, acá se habla de la memantina XR, ¿no? Formas de presentación más modernas, de liberación prolongada, y etcétera, etcétera. Tenemos, por ejemplo, al haloperidol. ¿Qué hay que tener en cuenta? Los potenciales efectos adversos de ciertas drogas, es decir, no podemos usar alegremente cualquier medicamento en cualquier paciente. No, si es un paciente que tiene, por ejemplo, una demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, evitaremos utilizar el haloperidol. ¿Por qué? Porque uno de sus efectos colaterales es el parkinsonismo, es decir, agravaríamos la propia enfermedad de Parkinson del paciente. En este caso, si necesitamos un neuroléptico, podríamos utilizar la quetiapina, que no tiene efectos extrapiramidales, ¿no? Por lo menos así comparables con el haloperidol, pues no. Entonces, incluso se utiliza en pacientes con enfermedad de Parkinson. El problema que puede producir efectos de sedación. Pero digo el problema, entre comillas, como diría un cantante, ¿no? El problema no es problema. ¿Por qué? Porque esto podemos utilizar en pacientes que cursen con insomnio. Entonces, igual, ¿no? Disminuimos la psicosis, la irritabilidad, la agresividad, las alucinaciones en este paciente y de paso en la noche
le producimos sedación y un sueño más placentero y de mejor calidad, más fisiológico para el paciente. Las benzodiazepinas también se pueden utilizar. El problema que pueden producir letargia, confusión, ataxia y sobre todo esto, ¿no? Dependencia y tolerancia. Hay que tener en cuenta con el uso crónico de las benzodiazepinas. La pimavanserina, ¿no? Se utiliza, ya ha sido aprobado por la FDA, ¿no? Se utiliza para la psicosis o alucinaciones en el ámbito de las enfermedades por Parkinson. ¿De acuerdo? Es un medicamento seguro y que no tiene efectos extrapiramidales, como sí podría ser el haloperidol o la risperidona inclusive también, ¿no? Dentro de las otras intervenciones, ya vimos las farmacológicas, ahora las medidas generales, ¿no? Las más cotidianas, en teoría las más fáciles, las más domésticas, podrían llamarse así, pero no por ello son menos importantes. Incluso en algunos casos son más importantes que la intervención farmacológica. Hay que atender las necesidades básicas de la vida diaria, medidas de seguridad específicas, ¿no? Han visto incluso en algunos domicilios o en las casas de reposo, las famosas casas de reposo, el uso de rampas, barandas, incluso en los servicios higiénicos, ¿no? Para otorgarle todas las medidas de seguridad posible a esas personas que ya tienen un compromiso de sus actividades de la vida diaria. Establecer hábitos en las actividades de la vida diaria para que fijen ciertas tareas de forma incluso rutinaria, repetitiva, que es una forma de fijación de la memoria, ¿no? A estos pacientes que de por sí ya su capacidad de nuevos aprendizajes, y en otros términos sería su capacidad de plasticidad neural, está disminuida o muy disminuida. Entonces, hay formas de ir entrenando a estos pacientes que a veces no se tiene éxito, pero la reiteración de ciertas tareas o actividades, sobre todo si estas están asociadas a estímulos emocionales positivos, es decir, que si se le da una determinada tarea cotidiana, repetitiva al paciente y está cargado de cariño, palabras de aliento, palabras muy cordiales, cariñosas, entonces este paciente va a fijar mejor esa información. Y esto no solamente hay que pensar en nuestros potenciales pacientes, sino quien no tiene personas de avanzada edad en la familia. Entonces podemos hacer, digamos, efectivas estas medidas a manera de prácticas o de una intervención intradomiciliaria cada uno de nosotros, ¿no? Y vamos a obtener resultados realmente satisfactorios para todos, ¿no? La familia y el propio paciente. El apoyo psicológico, lógicamente, el apoyo profesional, ¿no? Y un plan de cuidado. Entonces, para prevenir la demencia, ¿qué tendríamos que hacer? Tratar de controlar todos los factores de riesgo que contribuyen a su desarrollo. Y es lo que hemos mencionado a un principio de esta exposición. Y aquí está este gráfico que les había anticipado. Vean que, por ejemplo, acá, vamos a ver, dentro de los factores de riesgo potencialmente modificables, constituyen aproximadamente el 40% de los factores de riesgo asociados a la demencia. Y el 60% son factores de riesgo no conocidos o poco conocidos. Pero dentro de estos modificables, que porcentualmente es importante, ¿no? Este número, el 40, observamos que, por ejemplo, la diabetes constituiría el 1%. Comparen con la pérdida auditiva, el 8%. Es decir, en cifras sería 8 veces más peso, más importancia, más trascendencia. Y podemos hacer algo por esta persona con pérdida auditiva, con hipoacusia, que puede desencadenar en una demencia. La pobre educación también, ¿no? Entonces, lógicamente que esto es una planificación a largo plazo, ¿no? A lo largo de la vida de la persona. Y nosotros, inclusive, podemos fomentar, ¿no? La lectura variada, etcétera. En personas jóvenes
así como ustedes, ¿no? Para que tengamos una mayor reserva cognitiva cuando lleguemos a esas edades avanzadas. Entonces, disminuyendo todos estos factores de riesgo, ¿no? Traumatismos cráneoencefálicos. Lógicamente, la persona que no ha tenido traumatismos cráneoencefálicos tiene este 3% ausente, ¿no? Historia de hipertensión, sobre todo la no controlada, consumo crónico de alcohol, más de 21 unidades por semana, por ejemplo. La obesidad, hay que hacer ejercicio, no fumar, mejorar nuestra salud mental, controlar la depresión si es que la presentamos, evitar el aislamiento social, la inactividad física también hay que evitarla. Por lo tanto, hacer ejercicio, practicar algún tipo de deporte, ¿no? La contaminación ambiental, bueno, pues en nuestra ciudad, bueno, es inevitable, ¿no? Es dramática nuestra situación. Lamentablemente es una realidad, pero podemos hacer por los otros factores de riesgo mucho. Y bueno, la diabetes que ya la habíamos mencionado. Algunas descripciones, incluso que están en fases iniciales de estudios, ¿no? Que están orientadas a, por ejemplo, ciertos mecanismos, como la terapia antiamiloide, ¿no? Inhibidores de la secretasa, todavía están en fases tempranas, pero son promisorios estos estudios, ¿no? Inhibidor de la agregación de beta-amiloide, vean, o sea, todo orientado al mecanismo subyacente de las demencias, sobre todo las que cursan con acúmulos de beta-amiloide. A la cabeza está la enfermedad de Alzheimer, pues, ¿no? Terapia, bueno, esto ya está. Terapia anti-tau, la proteína tau hiperfosforilada, que es la nociva para las neuronas, ¿no? También se está proponiendo, ¿no? Modificadores de la fosfatasa, inhibidores de la quinasa, inhibidor de la agregación de tau, estabilizador del microtúbulo, porque la proteína tau es constituyente estructural de los microtúbulos, etcétera, ¿no? La inmunoterapia, ¿no? Contra esa tau, se están postulando vacunas, algunas están en fases un poco más avanzadas, ¿no? Como fase 3, inhibidor de la agregación de tau. Terapia antineuroinflamatoria, ¿no? Moduladores de la microglia, ¿no? Que son los macrófagos, ¿no? En el sistema nervioso central, para evitar esa cascada proinflamatoria, destructiva para nuestras neuronas. Moduladores astrocíticos. Agentes neuroprotectores, ¿no? También descritas como algunos fármacos antiepilépticos, como el levetiracetam, gabapentina, que están en fase 3, fase 4 ya, ¿no? Ya próximamente. Y modificadores de los receptores NMDA, también en fases tempranas todavía de estudio. Ven que hay, digamos, estudios promisorios que seguramente con el paso de los meses y los próximos años irán surgiendo nuevos fármacos que nos pueden ofrecer nuevas oportunidades, opciones de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, de nuestros familiares y, ¿por qué no?, de nosotros mismos, ¿no?, cuando estemos en esas edades. Entonces, hay estimulaciones no farmacológicas, intervención no farmacológica como los estimuladores, ¿no?, eléctricos implantables, ¿no? También hay estimulación magnética, estimulación del vago, ¿no? A través de estimuladores portátiles, ya no implantables, ¿no?, sino portátiles. Otras formas de estimulación eléctrica, cortical, para que obtengamos así en edades avanzadas, pero poder ofrecerles una mejor calidad de vida a estas personas que han dado y están dando mucho por sus familias y por la sociedad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?